Tanto tiempo esperando esto. No lo puedo creer. Es como si fuese un sueño, don Fernando. El primer contrato fijo en 25 años. Esto no puede ser real. La verdad que no sé cómo agradecérselo, jefe. No sé. Trabajando. Esa es la mejor manera de agradecerlo. Yo trabajo lo que haga falta. Quédese con una copia. Y haga el favor de no ser tan pelota, Faustino. No, por Dios, se lo digo de corazón, ¿eh? Pero tengo los gustos. Ahora, si me hace el favor, tengo prisa. Sí, si me permite. Pues no se crea, ¿eh? A pesar de mis añitos, me encuentro con unas fuerzas tremendas. Es usted el que se tiene que ir, Faustino. Sí. Yo me quedo. Sí. Esta es mi oficina. Sí. Luego te veo, chato. Estoy demasiado ocupado. Imbécil. ¡Ya eres mío, cabronazo! ¡Dios existe! Ostras, contrato fijo, cabrón. Te lo dije, tío. Estaba más que encantado. Nada, te lo mereces, de verdad. Qué cabrón. Nada, tío, me alegro un montón. Lo que es. Creo que sobran las palabras. Sí, claro, ahí tienes razón. Pero tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo que igual también te llega algún día. ¿O no? Pero no desistas. ¡Constancia, tío! ¡Constancia! Sí, claro. Constancia. Chufa de mierda, cabrón. ¡Contrato fijo, pringao! Fijo, es un contrato. Contrato fijo, indefinido. Vete a la mierda. Contrato fijo, contrato. Contrato fijo, contrato. Contrato fijo, indefinido. Muy buenas tardes, family. This is a perfect day. ¿Qué digo de perfect day? This is a most perfect day in all my life. ¿Lo he dicho bien, Fofito? Oye, pequeña, que yo tengo un inglés very correct, infallible. Como que estudio con Follow Me. Que no sabéis qué tengo aquí. ¿Qué será esto? ¿Qué traigo entre mis manos? No lo podéis imaginar. ¡Tachán! Cielo, ponte tus mejores galas. Fofito, pídele inmediatamente las llaves del Ford a tu tío Gaby, que vamos a ir al mejor restaurante chino del barrio. ¿Qué digo al mejor restaurante chino del barrio? Al mejor restaurante chino de Móstoles. ¿Qué cojones? Al mejor restaurante chino de Madrid. ¡Contrato fijo! ¡Contrato fijo! ¡Me han hecho contrato fijo! Chicas, ¿os pasa algo? Papá, cuando mamá y tú hicisteis el acto sexual, en plan, para ir a buscarme a mí, ¿ella te dio el consentimiento? ¿Pero qué? Os estoy diciendo que me han hecho contrato fijo por fin. Fofito, ve inmediatamente a pedirle las llaves del foro al tío Gaby. Papá, estamos con un asunto muy serio. Y no me llames Fofito si no te importa.
¿Pero y mi contrato? Chicas, contrato fijo para toda la vida, lo que vendría a ser un contrato indefinido de toda la vida de Dios. Fofito, ve inmediatamente a pedirle las llaves del foro al tío Gaby. Que no me llames Fofito. Y no voy a pedir las jodidas llaves a nadie. Tu tío Gaby. Ya estamos con el puto circo de la tele. No estamos en el Pleistoceno, ¿sabes? Tu tío Gaby se llama así, hija. Gaby, Gabriel, es su nombre de toda la vida. ¿Quieres responder a la pregunta que te he hecho? ¿Pero qué pasa? No entiendo nada de lo que ocurre en esta casa. It's the most perfect day in all my life y vosotras aquí, machacándome y dándome... Deja de hacer el payaso. No tienes ni puñetera idea de hablar inglés. Solo haces el ridículo. Haz caso a tu hija, por lo menos una vez en tu vida. ¿Ah? Mis mejores galas están en mi interior. No hace falta que me vista de ninguna manera para nadie. Y mucho menos para ti. Ni contrato fijo, ni indefinido, ni China en Madrid, ni siquiera el Ford del tío Gaby. Responda a la pregunta, papá. Esto es muy serio. Pero es que estoy en shock. Yo no entiendo qué pasa en esta casa. Contesta Yo venía de una nomás jodida contento- vez. ¿Pero qué es lo que quieres que conteste? Me estáis asustando. Te lo he dicho Que nuestro hombre antes, trabajador que se cuando asustan. hicisteis Vaya el- por Dios, no sabíamos. Perdona, Fofito, Romina, hija. A ver, te lo digo despacito, para que tú lo entiendas. Cuando mamá y tú hicisteis el amor, o lo que sea que hicierais, en plan para ir a buscarme, pues eso hace 20 años. 20 años. No me acuerdo lo que hice el año pasado. Me voy a acordar lo que hice hace 20 años. Justo en el momento del coito, antes del coito, ella te dio el consentimiento para eso mismo, hacer el coito. No logro entender de qué va todo esto. Que si te dio el consentimiento. Pero qué consentimiento ni qué leches. ¿Pero para qué? Mi no comprende. En el acto sexual, me refiero. En plan, vamos, cuando hicisteis el amor, joder. Que no lo pillo. Tengo la cabeza en ¡Santo otra Dios! cosa. Que si cuando follasteis mamá te dijo sí es sí, coño de una puta vez. ¿El qué? Sí es sí, joder. Coño, ya. Pues... ¿Me lo dijiste? No, Faustino, no te lo dije. Ni siquiera te di el consentimiento. Bueno, pero... No, Faustino, no hay peros. Pero es que yo ni siquiera sé de qué va esto del consentimiento. ¿Sabes lo que eres? ¿Cómo que sí sé lo que soy? Que si sabes lo que eres. Vamos, Marina, ¿qué soy? A ver, dime, ¿qué soy? Dime. Eres un agresor. Pero Marina, por Dios, ¿qué palabra es esa tan fea? Cállate, papá. Eso a falta de otra palabra más fuerte. Mírame, Faustino. Mira en lo que me has convertido. Pero por favor, Marina, ¿qué te pasa? Pero Marina, ¿qué te pasa, por Dios? Déjala, papá. Todo por esa mierda de testosterona asquerosa que tenéis los hombres. ¿Qué me hiciste, por Dios? ¿Qué me hiciste? ¿Qué te hice, Marina, por Dios? ¿Qué te hice? Yo toda inocente, sin saber que tenía delante de mí un... Pero ¿cómo me pude dejar engañar? No, tranquila, mamá. Pero cariño, no es para ponerse de esta manera. Si yo no hice nada, estábamos enamorados. Las cosas salieron de una manera... yo qué sé, natural. Papá, déjala. Con esa cosa tan enorme. Y siempre hacia arriba. ¿Qué cosa hacia arriba? Eso que tienes ahí entre las piernas. ¿Tú te refieres a...? Pero si siempre me habías dicho que tenía un micropene. ¿Quieres hacer el favor de no ser tan guarro? Siempre con tus amigos. Esos macarras barriobajeros. Escuchando esa música demoníaca que os volvía brutos. Brutáncanos. Salvajes. Heavy, Marina. Heavy metal. Era lo que se llamaba, pero ¿esto qué es? Qué poca vergüenza, de verdad. ¿Y qué ibais? Ahí en plan machotes con los huevos bien cargaditos de semen buscando culos, ¿verdad? ¿Dónde están ¿Pero los qué pañuelos cuerno y en qué esta ocho puta cuartos? casa? Si a mí ni siquiera me gustaba el rock. Si iba con ellos era porque si en esa época no te hacías el duro, te caían hostias, joder. Y encima, casi 20 años con esas ridículas melenas. No te hagas ahora la puto víctima, cobarde agresor. ¿Pero esta niña de qué va? Ibais más salidos que el pico de una mesa. A ver revistas guarras en aquella casa abandonada. Y os masturbabais como violadores. Tranquila, mamá. Estoy aquí contigo. Qué vergüenza, papá, qué vergüenza. Jamás pensé que fueras así. Solo fuimos una vez y yo no me masturbé. Me daba vergüenza. La tenía muy pequeña, joder. Me sentía tan débil, tan minúscula, tan insignificante. Con una motita de polvo chiquitita. Y con tanto miedo. Miedo. ¿Estás Tenía diciendo tanto miedo? miedo. Pero mira. Qué cabrón, agresor de mierda. Mamá, ¿Pero no qué llores, miedo? por ¿De qué miedo favor, estás no hablando? llores. Miedo yo. Mira, Marina, cuando éramos novios, te cabreabas conmigo y estuviste a punto de dejarme porque me decías, es que ni siquiera me tocas una teta. Mis tetas no se comen a nadie, ¿sabes?
Mentiroso, cabrón. Sí, eso me decías, eso me decías. Y también me decías que comías migas de pan para que te crecieran más. Quiero tenerlas más grandes que las tetas. Pero qué indecencia, por favor. ¿Quién era la tetas? Las tetas, una que tenía tetas muy grandes. Y tu madre quería tenerlas más grandes que ella. Por lo menos como Sabrina. ¿Sabrina? Por favor, no aguanto más a este agresor. Bueno, y la noche de bodas, la noche de bodas, yo estaba aterrado. Porque nunca en mi vida había visto yo una mujer desnuda. Fue ella quien tomó la iniciativa. Sí. Te desnudaste nada más entrar en la habitación y me besaste ferozmente. Uy, ferozmente. ¿Pero qué palabra es esa? Pero si no sabes ni hablar. Sí, me quitaste toda la ropa, me manoseaste todo el cuerpo y no parabas de jadear. ¿Pero cómo se te ocurre semejante cochinada? Yo solo quería descubrir el misterio de la teta. Poco a poco, de una manera, yo qué sé, romántica. Porque para mí una teta, es decir, un pecho, siempre fue un misterio. Pero te dio el consentimiento en plan para que hicieras el acto. Sí, te lo di, contesta. Te di mi consentimiento. Lo que es así verbalmente, pues no. Mira, agresor, no sabes ni lo que dices. Todo en ti es masculinidad, patriarcalidad, falismo puro y duro. Todo en tu cabeza gira alrededor de la palabra falo. Tú eres un falo, tu cuerpo tiene forma de falo. Bueno, hasta tu pene tiene forma de falo. ¿Por qué es un falo, Marina? Por Dios, evidentemente mi pene es un falo. ¿Qué le voy a hacer? Ha sido así de toda la vida de Dios. ¿A quién se le iba a ocurrir la idea de que los penes fueran falos, Vete de casa, Faustino. Marina, ¿cómo me dices eso? No puedo consentir todo lo que has hecho conmigo. Marina, ¿sabes lo que me estás diciendo? Papá, ¿qué parte no entiendes? Deja eso, Romina. Haz el favor de darme ese disco. ¡Que me des el disco! ¡Madre que te trajo! ¡Qué hostia me da! ¡Te lo tienes merecido! Te lo pido por favor. Devuélveme mi disco. Romina, por Dios. Pero hija, este disco no es mío. Entonces, ¿quién ha dibujado el corazón? Te pido por favor que me dé mi disco. Gracias. Papá, las llaves del Ford se las he pedido al tío Gaby. Fausti, el de las grandes galas. Sé de un cine en Madrid que es así en plan para chuparse los dedos. Un contrato fijo, indefinido. Para toda la vida de Dios. Para toda.